A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo funciona el Estado en Guatemala? Pero por dentro, o sea, de verdad. Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, una especie de disección para entender su anatomía, desde sus leyes más básicas hasta cómo una persona de a pie se relaciona con él. Esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo fundamental. ¿Qué es el Estado? Luego nos meteremos a ver su estructura, cómo se organiza. Después, cómo actúa, qué hace. Y ojo a esto, qué pasa cuando no hace nada. Y cerramos con lo más práctico, cómo navegar todo este sistema. ¿Vamos a darle? Bueno, para empezar, como en toda buena historia, tenemos que conocer al protagonista. Y para entenderlo, hay una pregunta que es la base de todo. La pregunta es, ¿quién es la principal figura legal dentro del derecho público guatemalteco? Miren, la respuesta, que está ahí en el Código Civil, es súper directa, pero tiene unas implicaciones gigantescas. Así como lo leen, el Estado. El artículo 15 del Código Civil lo deja clarísimo. Es la entidad legal número 1. ¿Y eso qué significa? Pues que igual que una persona o una empresa, tiene derechos y tiene obligaciones. Pero claro, no es cualquier organización. ¿Qué es lo que de verdad lo hace diferente? Ok, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La diferencia clave entre el sector público y el privado la podemos ver en 3 áreas. Primero, su motor, su motivación. El privado busca la rentabilidad económica, el dinero, ¿no? El público busca generar bienestar social. Después, la gente que trabaja ahí. En un lado son trabajadores, en el otro servidores públicos. Y por último, las reglas del juego son distintas. Uno se rige por el Código de Trabajo y el otro por la Ley de Servicio Civil y otras más. Es como si tuvieran un ADN totalmente diferente. Ahora que ya tenemos claro qué es el Estado y qué lo distingue, vamos a ver cómo está armado por dentro. Vamos a dibujar, digamos, el esqueleto de su organización. A grandes rasgos, toda la estructura del sector público en Guatemala gira en torno a 3 conceptos clave que nos dicen cómo se reparte el poder. Estos son centralización, descentralización y autonomía. El primer modelo es la centralización. Pensemos en una pirámide, la clásica estructura donde todo va de arriba para abajo. El ejemplo perfecto son los ministerios, que dependen directamente de la presidencia. Todo muy jerárquico. Después está la desconcentración. Esto es como un punto intermedio. Aquí, el poder central le pasa algunas de sus funciones a otros órganos que están por debajo para que las cosas sean más ágiles. Ojo, siguen dependiendo del de arriba, pero ya tienen algo de cancha para moverse. Y finalmente, llegamos a la autonomía. Aquí sí que hablamos de otro nivel. Son entidades que tienen una independencia muy grande para gobernarse solas y cumplir sus objetivos. Los ejemplos más claros que se nos vienen a la mente son la Universidad de San Carlos o el Banco de Guatemala. Juegan con sus propias reglas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una entidad sea más o menos independiente? Pues son estos factores: que tenga su propia personalidad jurídica, su propio patrimonio, que pueda generar sus propios ingresos y, esto es clave, que pueda elegir a sus propias autoridades. Mientras más de estas características tenga, pues más autónoma es. Sencillo, ¿no? Ok, ya tenemos el esqueleto. Pero, ¿cómo se mueve este cuerpo? O sea, ¿cómo actúa el Estado en el día a día? ¿Cuál es su lenguaje? La respuesta está en una figura clave: los actos administrativos. Esta es la manera oficial en que el Estado toma y comunica sus decisiones. Es su forma de hablar y de actuar. Pensemos en estos actos como las diferentes herramientas que tiene el Estado. Puede ser una resolución para contestar una solicitud, un acuerdo gubernativo para una nueva política o hasta una concesión para que una empresa privada maneje un servicio. Cada una tiene su propósito. Es el idioma oficial de la administración. Y estos actos no son cualquier cosa. Tienen unas características bien especiales. La más importante es la presunción de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se emiten, se asume que son legales y válidos. Además, son ejecutorios, o sea, la administración puede obligar a que se cumplan sin tener que pedirle permiso a un juez primero. Tienen bastante poder. Ahora, para que un acto de estos sea válido, necesita 2 cosas: el fondo y la forma. El fondo es el qué y el por qué, que la decisión la tome quien debe tomarla y con un objetivo claro. La forma es el cómo, que se siga todo el procedimiento que dice la ley.
Si falla cualquiera de las dos, ese acto se puede caer. Ya vimos cómo actúa el Estado cuando actúa, pero ¿qué pasa cuando no lo hace? ¿Qué pasa si una persona pide algo y la única respuesta que recibe es nada? Silencio total. Esta es una situación que, lamentablemente, puede ser muy común y frustrante. Pero por suerte, la ley tiene previsto un mecanismo para manejar esta falta de respuesta del gobierno. A esto se le llama silencio administrativo. Es, como un truco legal. La ley dice que si la administración no responde en 30 días, se va a entender que la respuesta fue no. Y uno se preguntará, ¿y por qué? Bueno, es para que la gente no se quede en un limbo infinito, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. Con ese no imaginario, ya se puede seguir adelante y apelar. Y ese no que se presume no es el final del camino, para nada. De hecho, es lo que abre la puerta a uno de los recursos legales más poderosos que existen para la defensa de las personas. Y ese recurso es el amparo. El amparo es mucho más que una simple apelación. Es una garantía constitucional para proteger nuestros derechos más fundamentales. Con un amparo, una persona puede ir ante un tribunal y pedirle que le ordene a la administración que se ponga a trabajar y resuelva su petición. Es un escudo contra la inacción del Estado. Perfecto. Ahora que ya conocemos todas las piezas del rompecabezas, vamos a unirlas. Veamos cómo sería el recorrido completo que una persona podría hacer si tiene una disputa con el Estado. Este es el camino típico cuando la primera respuesta es negativa. Todo empieza con una resolución administrativa. Si no se está de acuerdo, se presenta un recurso dentro de la misma administración. Si eso tampoco funciona, ahí ya saltamos a la vía judicial con el proceso contencioso administrativo. Y aún después de la sentencia de un tribunal, se puede apelar con una casación. Y como último salvavidas para proteger derechos constitucionales, está el amparo. Es un camino largo, sí, pero con varios niveles para buscar justicia. Y así, hemos hecho un recorrido por la anatomía del Estado guatemalteco, desde qué es legalmente hasta los caminos para interactuar con él. En papel, el sistema ofrece un balance de poder y recursos para la gente. Pero claro, la gran pregunta que nos queda flotando es, ¿en la práctica del día a día, se logra de verdad un equilibrio justo entre el inmenso poder del Estado y los derechos de las personas? Esa es la reflexión final.